Muy buenas familia, de nuevo otro día más con vosotros, donde vamos a continuar con nuestro curso de educación financiera, ¿ok? Vamos allá con nuestro PowerPoint, así nos ayudamos un poquito, lo tenemos por aquí, ¿vale? Pues bueno, aquí podemos ver cómo hemos estado viendo lo que es el sistema financiero, el mercado monetario, el mercado de capitales y el último capítulo fue en exclusiva de la bolsa, ¿vale? La bolsa como, sobre todo, lugar físico como intercambio también digital de lo que son activos financieros, de bonos de primera emisión, de activos de primera emisión, lo que se formaban con las acciones y cómo salen las preferentes y cómo sale luego a cotizar a bolsa. Y hoy vamos ya con los tipos de interés. Los tipos de interés va a ser un paso previo a explicar cuál es el mercado de divisas, que será el próximo vídeo. En el mercado de divisas ya quedará claro lo que es todo lo que conocemos como Forex. Pero para entender ese mercado de divisas hay que saber cómo se forman los precios y ahí es donde entran los tipos de interés. ¿Ok? Con lo cual la clase de hoy la vamos a dedicar a los tipos de interés. Como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, pues bueno, pues podéis suscribiros al canal, darle un me gusta y darle a la campanilla, así todo lo que salga, siempre, cada vez que hagamos alguna emisión, pues os saldrá como que estamos emitiendo, ¿vale? Que vosotros podáis elegir si la podéis ver o no. Y también os dejo por aquí nuestras redes sociales para que vosotros veáis toda la programación que hacemos de un día para otro y os podéis planificar un poquito, pues bueno, qué es lo que queréis ver en directo, qué es lo que vais a ver luego o qué es lo que más os interesa o menos. ¿Vale? También comentaros que ya tenemos el canal de Unirme, ¿vale? El canal de Unirme Premium aquí en YouTube, donde podéis uniros con dos opciones. Una que es la de Market Maker, ¿vale? Donde podréis, cada comentario que hagáis, podéis elegir un emoji de Chuck Norris. Tendréis, pues bueno, esos emojis y esas caracterizaciones específicas para vosotros. Y luego ya para aquellos que queráis entender un poquito más la formación que hacemos todos nosotros, tanto David, Rubén, como Paul y como yo, pues tenemos el canal institucional, que es como lo ha llamado Paul, para que vosotros tengáis una horita de formación con cada uno de nosotros a la semana. Con lo cual, ahí sí que no nos vamos a callar nada, lo vamos a explicar como si estuviésemos formando, como si estuviésemos en nuestro curso, hayáis o no hayáis hecho el curso, ¿vale? Si lo habéis hecho, pues bueno, servirá pues también para resolver dudas, hacer preguntas que no, pues os servirá para aprender directamente con todo lo que queráis conocer, analizando igualmente el mercado. Y estas clases, estas emisiones, solo serán para aquellos que estéis con el botón de unirme como institucional. Dicho todo esto, vamos allá ya con los tipos de interés. ¿Vale? Dentro de los tipos de interés, ¿qué vamos a ver? Pues en primer lugar, la formación de los precios, los tipos de interés al contado o spot, los tipos de interés a plazos o forwards, la estructura y la curva de rentabilidad, un ejemplo de yield curve o curva de rentabilidad y las teorías económicas de la SETI. Las SETI son estructuras temporales de los tipos de interés, ¿vale? Y ahora veremos cómo surgen estas teorías y en qué nos ayuda para todos los tipos de interés, que será lo que luego forme y nos ayude con el mercado de divisas o el Forex como comúnmente lo conocemos todos. Formación de los precios. Los factores que afectan la formación de los precios en la renta fija son el plazo del tiempo hasta el vencimiento del título, la estructura de flujos en que se percibe su rentabilidad, el monto de su cupón, el riesgo de mercado para entrar como renta fija, las condiciones fiscales una vez acabe pues el plazo y otros que pueden ser colaterales a todos estos, ¿ok? Los tipos de interés al contado es el tanto efectivo en cómputo anual que se manifiesta por la compra de un activo de renta fija y por la tenencia hasta su vencimiento, recibiendo en este último momento el total de la inversión capitalizada. Está referido a una unidad de tiempo en concreto, el activo financiero no puede ofrecer cupones o descuentos y es perfectamente conocido en condiciones de certeza. Es decir, cuando nosotros empezamos o dejamos algo a un tipo de interés al contado, sabemos exactamente lo que nos van a cobrar, ¿vale? El tipo de interés en el periodo en el que vamos a estar y que nos van a cobrar por tener ahí esa renta fija.
¿Ok? Este es el tipo de interés al contado o spot. Es el más sencillo, el más clásico, ¿vale? Luego tenemos el tipo de interés a plazos implícitos o forward, ¿vale? Y se deduce de la combinación de dos tipos de contado de spot a distintos horizontes temporales. Es decir, ya no tenemos un activo a un plazo fijo, sino tenemos un activo con la media de dos plazos fijos o más, ¿vale? Que estos plazos pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales. Entonces, tenemos que considerar el tipo de contado de cada plazo y hacer la media en los diferentes periodos de tiempo que están esos tipos de interés. Es decir, si consideramos dos tipos de interés a contado, para hacerlo sencillo, R1 y R2, con dos temporalidades diferentes, T2 siempre mayor que T1, podría calcularse el tipo forward. El tipo forward o de interés a plazos implícitos representa bajo ciertas condiciones el tipo de interés al contado previsto en el periodo de temporalidad 1 para el plazo T2 menos T1, ¿vale? Y luego iríamos subiendo. El tipo de temporalidad de T2 sería para el plazo T3 menos T2. El tipo de temporalidad T4, por ejemplo, sería para el plazo de T5 menos T4. ¿Ok? Todas esas sumas, todas esas combinaciones, perdón, nos darían el tipo de interés a plazos implícitos o forward. ¿Vale? Tenemos el interés contado, que es un periodo de tiempo simple con un mismo tipo de interés. Aquí es la suma de varios periodos de tiempo con varios tipos de interés. Tasa interna de rendimiento, TIR, o rentabilidad al vencimiento. La TIR de un título de renta fija con vencimiento en N años es el tanto efectivo en cómputo anual que iguala el valor descontado al momento actual de los flujos que genera el título con su precio. Es decir, sería transportar el interés anual del final a precio de ahora, para que sepamos cuál es la TIR en ese momento dado, ¿vale? La tasa interna de retorno de la rentabilidad o de rentabilidad TIR es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados generados por una inversión en términos relativos, es decir, en porcentaje. Estructura y curva de rentabilidad. La estructura temporal de los tipos de interés es el conjunto de tasas de interés vigentes en el mercado financiero, según el plazo de vencimiento de los activos financieros. Luego veremos un ejemplo. Partiendo de una serie de bonos con el mismo nivel de riesgo, se pueden obtener los distintos tipos de interés implícitos para cada lapso de tiempo futuro. Este conjunto de tasas es lo que se conoce como ETI, para un nivel determinado de riesgo. ETI son estructura temporal de tipos de interés. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo de curva de rentabilidad. La curva de rendimientos es el gráfico en donde se muestra la relación entre la tasa de interés y el tiempo de maduración. La línea negra refleja la situación del mercado en este momento y la punteada es una línea de tendencia, ¿vale? La negra es la real, la punteada aquí que tenemos es la de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para un plazo de medio año tenemos una TIR del 4%, marcamos medio año 4%, para una tasa de un año 5,30, marcamos 5,30, para una tasa de 3 años 5,50, 3 años 5,50 y con esto se va generando la curva de rentabilidad con los diferentes plazos que podemos tener y las diferentes TIRs, ¿vale? Con lo cual, si luego hacemos el cómputo global, pues nos sale una línea de tendencia aquí, ¿vale? Que sería la punteada roja, que sería la curva suavizada. ¿Vale? Vamos ahora a explicar algunas teorías económicas de la SETI, de estas estructuras temporales de tipos de interés. En primer lugar, explicaremos la preferencia por la liquidez, los mercados segmentados, las expectativas, la inflación y la teoría del riesgo de incobrabilidad. Estas teorías lo que quiere decir es que podemos ir agrandando estos tipos de interés para hacerlos más complejos añadiendo más variables, ¿vale? Conforme añadimos una variable más, la ETI cambia, la curva de rentabilidad nos puede cambiar, pero nos puede dar una aproximación más certera de la curva real que puede ser a futuro de ese plazo implícito de interés o forward. ¿Vale?
Simplemente quedaros con los diferentes tipos de interés y las diferentes teorías que hay. No es cuestión de que sepáis calcularlo y la fórmula, pero sí que sepáis un poquito el funcionamiento de los tipos de interés para luego, a futuro, poder entender un poquito más el mercado de divisas y cómo se forman los diferentes pares de divisas o forex, tal y como lo conocemos, y los movimientos que pueden hacer. ¿Vale? Vamos allá con la primera teoría, con la preferencia por la liquidez. Los bonos más largos tienen mayores rendimientos porque inmovilizan los fondos de los inversores por más tiempo, ¿vale? Cuanto más tiempo tengo el bono, más rendimiento me da. Por soportar el riesgo de no disponer del dinero cuando lo necesitan, los inversores exigen una prima de liquidez mayor, ¿vale? Es decir, por yo dejarte mi dinero más tiempo, pues te voy a exigir una prima de liquidez, ¿vale? Por no poder tener yo esa liquidez. Dado que para cada nivel de riesgo cualquier cambio en los tipos de interés tendrá más efectos sobre el valor de los bonos a largo plazo que los de corto plazo, los inversionistas demandarán una prima de riesgo que será creciente con el tiempo de vencimiento de los bonos. A más largo, más grande será esa prima de riesgo. Una prima de liquidez positiva recompensa a los inversores por prestar a largo plazo. Si los tipos corrientes futuros se esperan que caigan, la estructura temporal podrá ser con pendiente negativa. Es decir, si en el futuro los precios van a caer mucho, podemos tener esa curva de rendimientos a largo plazo en negativo, con pendiente para abajo, ¿vale? Así, que sale al revés la cámara. ¿Ok? Otras estructuras, ¿vale? Que podemos añadir, los mercados segmentados. Considera el mercado de títulos como una serie de distintos mercados con distintos participantes. Así, inversores y tomadores de fondos se encuentran limitados por su tipo de actividad a algunos segmentos de mercado. Habrá segmentos de corto y de largo plazo que, según sea la oferta y la demanda de los títulos, serán los rendimientos requeridos. ¿Vale? También se puede ofrecer tipos de interés en función de los mercados segmentados. Otra estructura temporal de tipos de interés, pues cuando entran en juego las expectativas. La curva es el reflejo del consenso de las expectativas sobre la tasa de interés futuro. La curva es creciente si se espera que las tasas de interés corrientes en el futuro sean superiores a las actuales y decreciente si es al revés. En estos supuestos, ¿vale?, de expectativas, no hay inflación y no hay riesgo. Pero vamos a introducir ahora la estructura o el concepto de inflación. La tasa de interés recoge las expectativas de inflación futura. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Es decir, yo sigo ganando los mismos, pero los precios han subido y hay una inflación. ¿Por qué? Porque con lo que yo podía comprar a principio de año, a final de año, como los precios han subido, no puedo comprarlo. Con lo cual, el poder adquisitivo de mi capital siendo el mismo, si crecen los precios, si crece la inflación, disminuye mi poder adquisitivo. ¿Vale? Entonces, las expectativas de inflación futura, aparece entonces el concepto de tasa de interés aparente, siendo esta fórmula lo que nos dice es la relación entre los diferentes conceptos. Y aquí tenemos, en una parte de la ecuación tendríamos que sería 1 más la tasa de inflación aparente, perdón, la tasa de interés aparente, sería igual a 1 más la tasa de interés real por 1 más lo que serían las expectativas, ¿vale? Y aquí lo tenemos dibujado como la letra pi. Esa ecuación es la relación que existe entre el interés aparente, el interés real, sumado con las expectativas de mercado. Tenemos también que incorporar el tema de la incobrabilidad, ¿vale? La teoría del riesgo de incobrabilidad, que conforme pase el tiempo haya más riesgo de cobrar ciertos activos por el riesgo que conllevan ese tipo de operaciones. No todos los flujos a cobrar tienen la misma probabilidad de ser cumplidos a su vencimiento. En consecuencia, esto se traduce en la tasa de interés exigida por el mercado. Por lo tanto, se completa la fórmula anterior, la que hemos dicho, vamos añadiendo cada vez más conceptos, incorporando el componente de riesgo por incobrabilidad. Tenemos 1, como siempre, 1 más la tasa de interés aparente es igual a 1 más la tasa de interés real por 1 más la tasa de riesgo de incobrabilidad,
¿vale? La gama esta, por 1 más la tasa de riesgo de expectativas de inflación futura, ¿vale? Que es la de pi. Esta sería, pues bueno, la ecuación más completa para determinar los diferentes tipos de interés, incluyendo una serie de variables que pueden ayudar a decidir si la inversión, pues bueno, merece la pena o no. Hasta aquí, pues bueno, el tema de los tipos de interés. Sé que es un poquito complejo, simplemente tener en cuenta que se pueden ir añadiendo variables a esa tasa de tipos de interés aparente, y lo que nos va a hacer estas variables es incrementar o intentar globalizar todo lo que puede ocurrir en un futuro traído aquí al presente, ¿vale? Para darle un valor, ¿vale? Para darle un valor numérico y, pues bueno, saber si es una buena inversión, si no es una buena inversión, si nos es rentable, si no nos es rentable, o si podemos correr el riesgo o no correr el riesgo en esa situación. El próximo día, ¿vale? Hablaremos ya de los mercados de divisas y ya nos centraremos en explicar de dónde viene el Forex, de dónde vienen todas estas pares y cómo surge al final todas esas curvas de precios que vamos viendo nosotros en los gráficos. Ok, así que hasta aquí la clase de hoy de educación financiera. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy pesada. Y seguimos el siguiente día con más información, con más educación financiera aquí en Trading Forex TV, la radio del trading, Radio Forex, el Netflix del trading, el Netflix de YouTube, ¿vale? Para que todos aprendamos y estemos aquí creciendo con todos vosotros. Así que un saludo a todos, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.